Hola, soy el profe Andrés y esto es Mundo Filosófico. Bienvenidos a nuestro primer video en YouTube. Mundo Filosófico empezó justamente en TikTok como una forma para de pronto llevar la filosofía a los chicos, a las personas, de una forma distinta. En nuestro primer capítulo en YouTube queremos justamente hablar de la importancia de la filosofía en la vida cotidiana. ¿Qué podemos entender por filosofía? Filosofía podemos entenderla de dos formas. Una, que es la definición tradicional o básica que siempre se plantea, o la otra es una forma propia de definir la filosofía. Entonces, ¿qué pasa? La definición tradicional que se nos da es que pues filosofía viene del griego philos y sofía, que significa amor a la sabiduría, y es como el ser humano busca en realidad enriquecer su conocimiento en ciertas formas, ¿no? También nos dicen en el diccionario que la filosofía es aquella disciplina que se encarga de responder a las grandes preguntas o los grandes cuestionamientos del ser humano. Pero para mí esa definición es extremadamente básica o muy general, y al ser tan básica, tan general, pues queda en el aire y hace que de pronto sea un poco aburridora en cierta forma. Y para el chico o la chica de hoy en día, las cosas hay que ponerles un toque divertido. Entonces vamos a mirar esta segunda definición o esta segunda versión del concepto de filosofía, y para ello debemos entonces darnos cuenta de lo siguiente, y es que el hombre, desde que se puede denominar como hombre, como raza humana o como ser humano, tiene una cualidad que hasta el momento no se le ha podido encontrar a otro ser vivo, y es nada más y nada menos que la curiosidad. Aunque hay un dicho que dice que la curiosidad mató al gato, el único aquel que es capaz de transformar su curiosidad en resultado, en solución, pues ha sido el ser humano, ha sido el hombre y la mujer, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Que esa curiosidad ha hecho o ha resaltado la importancia que tiene para el hombre no dejar un vacío en su mente. Es decir, si tiene un cuestionamiento, tiene una pregunta, necesita responderla. Y es ahí donde tenemos que mirar entonces a las comunidades primitivas y cómo eran capaces ellas de darle una posible respuesta a esas grandes preguntas. Entonces, lo primero es mirar que sí es necesario que el hombre responda a esas cuestiones o a esas interrogaciones que tiene. ¿Acaso el origen de la filosofía le pertenece exclusivamente a Grecia? Desde las clases de filosofía que se imparten en el bachillerato, se le infunde al estudiante que el surgimiento de la filosofía se da en Grecia gracias a ese gran equívoco denominado paso del mito al logos. Ese es dado por los presocráticos. Es posible que dicha afirmación deje por fuera otro tipo de esfuerzo por solucionar los grandes interrogantes que surgen de las situaciones límites que hacen parte del ser humano, además de desvalorizar el sentido del mito al no tener una definición clara de lo que es la razón. A lo anterior, existe una contraparte, la cual nos afirma que todos los pueblos tienen núcleos prolémicos, es decir, tienen preguntas ontológicas universales que ayudan al ser humano a alcanzar su madurez. El hombre se enfrenta al desconcierto, quizás también se le puede llamar asombro, que genera la intriga de tratar de conocer la causa de los fenómenos naturales, y por ende es necesario el hacerse preguntas
en torno a ciertos núcleos prolémicos que no pueden faltar en ninguna cultura o en ninguna tradición. La primera forma de razonamiento, es decir, de darle razón a las cosas, fueron los mitos. Y esos mitos, no verlos como solamente un relato extraordinario o una solución extraordinaria de un fenómeno natural. Veámoslo como la primera forma que el hombre puede dar razón de lo que no entiende. Y es ahí donde pues, vamos a encontrar un problema, porque si nos damos cuenta, dependiendo de la cultura, hay varias maneras de responder a una sola pregunta, al mito de la creación, ¿no? Si nos damos cuenta, hay varios mitos sobre la creación o la formación del mundo, ¿no? Entonces tenemos el mito cristiano o judeocristiano, ¿cierto? De los 7 días de Adán, de Eva, ¿cierto? Tenemos el mito de China con Panpu, ¿cierto? Tenemos el mito griego de la creación, sobre todo la teogonía de Hesíodo. Y pues también tenemos aquí más cerca a nosotros pues los mitos de nuestras comunidades indígenas, ¿no? De nuestras comunidades o de nuestras culturas precolombinas, que también nos hablan de lo correspondiente a nada más y nada menos que a cómo se formó el universo. Entonces nos damos cuenta, hay muchas formas de responder a esa pregunta. La situación es que, diría Enrique Dussel, que el mito, al ser una tradición cultural o a ser parte de la cultura, se convierte en algo muy polisémico. ¿Qué es eso de polisémico? Polisémico significa que tiene muchos significados o se puede interpretar de muchas formas. Entonces, al ser tan polisémico, el mito no nos puede ayudar mucho, que digamos, a dar una respuesta concreta o fija a lo que nos estamos preguntando. Entonces, ¿qué pasa? El hombre se puede preguntar muchas cosas y hay un texto de filosofía que se llama ¿Qué sabes de filosofía? Que justamente nos dice que hay varios tipos de preguntas. Están las preguntas simples, las preguntas complejas, pero también están las preguntas filosóficas. Y esas preguntas filosóficas son aquellas que tienen que ver con el sentido de la vida, o también se le llaman las preguntas existenciales, ¿no? Empezamos a tratar de buscarle un sentido a la vida. Imaginémonos lo siguiente, imaginémonos que el ser humano, como tú o como yo, en cierta forma, nace, crece, se reproduce y muere. O también tiene ciertas etapas. Es un bebé, un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano. Imaginémonos que la primera vez o el origen de la humanidad es su niñez, ¿cierto? Estamos hablando de la niñez de la humanidad, en donde el mito funcionaba, porque era la primera forma, o en ese momento la única forma de darle respuesta a esas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Quién creó el universo? ¿O de dónde proviene el universo? ¿Qué pasa con aquello? ¿Por qué existe el eco? Bueno, todo eso lo podemos ver y lo podemos leer en las teogonías de Hesíodo, en los trabajos de los días de Hesíodo, o también en las tradiciones culturales de nuestros antepasados. Siempre es una forma, y digamos que cuando somos niños, la mejor forma de comprender ciertas cosas a veces es por medio de los mitos, ¿cierto? A veces nuestra comprensión de las cosas depende también de nuestra edad, del tiempo en que estamos en el mundo. Entonces, cuando somos tan pequeñitos, somos unos bebés, no seremos capaces mejor de asimilar toda esa información. Voy a poner un ejemplo. ¿Tú te imaginas si tú a la edad de 5 años, de 4 años, de 7 años, te hubieran explicado tal cual cómo nacen los bebés o de dónde provienen los bebés? Va a ser muy complejo para ti. Por eso es bueno que a veces los papás empiecen diciéndole, no, la cigüeña, no, París, no, del amor, de una florecita, de bla, bla, bla. ¿Cierto? Nos ha pasado eso. Entonces,
es una primera forma, el mito se convierte en una primera forma de razonamiento. Pero ¿qué pasa? Que el niño no seguirá siendo niño, el niño va a crecer, y así como crece, también crece su inquietud y su curiosidad. Y ya el mito que le echaste, que fue la primera forma de razonamiento, ya no lo va a creer, porque ya su cerebro, su cuestionamiento está creciendo, se está desarrollando, ¿cierto? Entonces vemos a los adolescentes que dicen, yo de una cigüeña, yo de un beso, no, ¿cierto? Ahí entonces debemos saltar, y es lo que normalmente nosotros conocemos como el paso del mito al logos. ¿Qué es el paso del mito al logos? El paso del mito al logos es ese paso que se hace, o esa evolución en el razonamiento. Y es darnos cuenta, hey, yo no provengo de una cigüeña, yo no provengo de París. Hay todo un proceso biológico que hacen dos personas para que yo esté acá. Yo ya no puedo creer en cosas tan básicas, entre comillas básicas, ¿no? Tengo que ir más allá, más allá. Y es ahí donde aparece la filosofía, y es ahí donde aparece y me surge a mí la definición de filosofía. Todo esto para hablarles de qué es la filosofía. Y diría un autor llamado Friedrich Nietzsche que la filosofía es como un martillo. Es un martillo que cuando ve que una pared, o bueno, también dice que es un mazo, pero que una pared no está bien construida, pues es necesario que llegue ese mazo, ese martillo, y la derrumbe. ¿Por qué? Pues porque si algo está mal hecho, si las bases están mal, también diría Descartes, si las bases están mal, todo el edificio va a estar mal, referente al conocimiento. Entonces, la filosofía es ese martillo, ese mazo, que va a decir, esto está mal, tenemos que botar. Pero en ese botar las cosas, ¿cierto? También es aquella mano que empieza a construir correctamente las cosas. Imagínate que el conocimiento es como un rompecabezas, pero ese rompecabezas no está solucionado, no está resuelto. Las piezas no están donde tienen que estar. La filosofía se encarga entonces de ser esa mano que va a colocar cada ficha en donde le corresponde para así completar y unir correctamente todas las piezas del rompecabezas. La filosofía en este momento es eso. Es aquella que nos ayuda a construir el conocimiento. Pero ¿cómo ayuda? A veces hay que demoler cosas que de pronto no están bien construidas. Y en nuestro conocimiento, en nuestro desarrollo como ser humanos, hay cosas que no se desarrollaron bien o no se construyeron bien. Emocionalmente hablando, socialmente hablando, ideológicamente hablando. Y que viene la filosofía y empieza a cuestionarte estas cosas. Ahora, la filosofía no viene solamente desde Grecia. Toda cultura tiene su forma de pensar y su proceso de pensamiento. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que sí es necesaria la filosofía hoy en día. Porque hoy la filosofía es lo que ayuda o nos ayuda justamente a construir el conocimiento. No, pero ¿y la ciencia qué? La ciencia es la ciencia gracias a que hay un método científico, y ese método científico fue dado gracias a la filosofía y a los filósofos modernos. Necesitamos justamente de esa base de conocimiento que nos ayuda a muchas cosas. Ahora, hoy en día podemos hablar de filosofía y arte, podemos hablar de filosofía y política, podemos hablar de filosofía y dominio, podemos hablar de filosofía y moda, podemos hablar de filosofía en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Ahora, la situación es esta. ¿Por qué hay personas o hay movimientos que no quieren que la filosofía exista? Es decir, ¿por qué hay gente o por qué hay ideologías, por decirlo de alguna forma, que quieren acabar con la filosofía? Porque si de pronto me has puesto atención en todo lo que he hablado en este momentico,
nos damos cuenta de algo, y es que la filosofía es también aquella que nos ayuda a abrir los ojos. Al cuestionarnos tanto, hace que no comamos entero. Y es algo que le digo a mis chiquis cuando estamos en la primera clase del periodo del año en filosofía. Es que la filosofía sirve para no comer entero, para que nos demos cuenta de que no todo es lo que nos dicen, no todo debemos seguirlo tal cual como nos indican, sino que también debemos cuestionarnos. Y eso hoy en día es difícil y es complicado. Alguien que quiera salirse de aquello que se nos indica se ve como alguien incómodo, y la filosofía debe incomodar. La filosofía debe incomodar hoy en día. La filosofía no tiene que ser bonita en cierta forma o no tiene que ser acomodada, sino que la filosofía debe incomodar, debe hacernos caer en cuenta nosotros que hay cosas que no están bien. Y eso que no está bien, debemos mirar cómo hacer para que sí esté bien. Ahora, debe enseñarse filosofía y debe enseñarse a filosofar. Y son dos cosas que en los siguientes capítulos vamos a desarrollar muy bien. Vamos a aprender sobre filosofía y también vamos a aprender a filosofar. Y es aquí donde dejo la primera pregunta. Si la filosofía es tan importante, ¿por qué nos aburre la filosofía siendo tan importante para la vida? Los leo en los comentarios. Por favor, síganos en Spotify como Mundo Filosófico. Ya llevamos 4 capítulos, esperamos retomar mucho este podcast de Mundo Filosófico. Y también nos pueden seguir en TikTok como el _Profe Andrés. Como siempre termino, esto es Mundo Filosófico.